Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de orar por nuestros hijos. Señor, gracias por padres, Señor, familia que se preocupa por la salud y el bienestar espiritual, Señor, de los niños. Te damos las gracias por ello, Padre. Ponemos esta familia en tus manos, Señor, como ya hemos orado. Te pedimos por ellos, por la salud, Señor, de su hijo. Y también, Señor, queremos pedirte que en esta mañana abras nuestro corazón, Señor. Nos hables, nos enseñes, nos instruyas, nos corrijas, nos transformes, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomar asiento. Solo una prueba, a ver si vamos bien. Bien. Muy bien, pues me gustaría que empecemos en esta mañana. Como sabéis, estamos inmersos en un proceso de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque queremos ser verdaderos discípulos, que es nuestro lema en este año. Queremos crecer espiritualmente, no queremos conformarnos. Y para ello hemos decidido que como iglesia queremos crecer juntos en guardar la palabra del Señor. Yo espero que esto te esté sirviendo a ti de reto personal también, para trabajar en tu vida personal, guardando la palabra del Señor. Y hemos creado un espacio que le hemos llamado Permaneciendo Juntos en la Palabra, en la que queremos ¿qué? Bueno, pues juntos hacer un esfuerzo, ¿vale? Destinar un tiempo para leer, memorizar, amar, conocer, vivir la palabra del Señor, ¿vale? Y no queremos que nadie se quede atrás. Por eso lo hacemos en este contexto de iglesia. Es el mejor lugar, la iglesia. ¿Para qué? Para aprender la palabra del Señor, ¿verdad? Así que no te sientas incómodo ni incómoda por ejercitarte esta mañana repitiendo este versículo que os voy a proponer, que está en el Salmo 119, versículos 1 y 2. Lo vamos a leer unánimes, lo tenéis en pantalla, ¿vale? Vamos a leer una vez juntos, todos, venga. 1, 2, 3. Muy bien, perdonad que he cortado. Salmo 119, versículo 1 y 2, ¿vale? Bueno, si quieres, en tu bosquejo tienes en la parte de abajo un circulito que pone ahí versículo para memorizar, ¿vale? Si quieres, apunta la cita para que no se te olvide y durante la semana lo buscas y lo repasas. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y por eso queremos guardar las leyes del Señor, la palabra. Porque dice la Biblia que seremos bienaventurados. Bienaventurados los que guardan, es lo que estamos haciendo, sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Muy bien, pues vamos a ver quién es capaz ahora de repetirlo. ¿Quién es capaz? Estáis acostumbrados a que quede mucho texto, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos con esta que está más fácil. Otra vez. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Salmos 119, 1 y 2. Perfecto. Este versículo están muy fáciles para vosotros, ¿vale? Muy bien, muy bien. Muy bien, hermanos. Hey. Bueno, pues vamos entonces otra vez a intentar esta. Muy bien, os felicito, hermano. Un fuerte aplauso para vosotros, hermanos, por favor. Sí, señor. Os podéis aplaudir. Muy bien. Pues puede que parezca este ejercicio algo un poco, no sé, demasiado superficial, pero no lo es. No lo es, te lo garantizo. Cabe la posibilidad de que el martes ya no te acuerdes de ese texto. Cabe esa posibilidad. Pero hay algo que he aprendido con los años que llevo en el Señor. Que cuando hemos hecho el trabajo de en algún momento guardarnos un texto,
llegado el momento, el Espíritu Santo lo va a traer. El Espíritu Santo lo va a recordar. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo en nosotros, recordarnos la palabra. Así que os felicito por este ejercicio. Muy bien, pues vamos a ir ahora a la palabra del Señor. Os dije hace un momento que prepararais Marcos 7, ¿verdad? ¿Lo tenéis en vuestra Biblia? Muy bien. Pues a manera de introducción, recordar que la semana pasada tuvimos la visita de nuestro hermano Raúl y estuvimos escuchando una enseñanza en torno al momento que vivieron Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Los que estuvisteis aquí os acordaréis, ¿no? Y no hace mucho comentábamos que los discípulos, aquellos que aceptan el llamado a ser verdaderos discípulos, experimentamos privilegios que aquellos que son tan solo oidores no pueden llegar a disfrutar. Y como sabéis, la palabra nos aconseja que no seamos solamente oidores, ¿verdad? Lo maravilloso es que nosotros estamos siendo llamados este año a ser verdaderos discípulos, a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Así que vemos como este momento que escuchábamos la semana pasada de esos 3 discípulos, ¿no?, que vivieron en el monte cuando estuvieron con el maestro, el momento de la transfiguración, les permitió experimentar, no solamente ver la grandeza del Señor, sino además escuchar una voz desde la nube. Y Raúl nos dijo, este es un buen versículo para memorizar. ¿Os acordáis cuál era el versículo? ¡Wow! Lucas 9:35, y el versículo es muy cortito porque dice así: y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd, a él oíd. Así que ¿por qué no hacemos una cosa? Hagamos caso al Señor y escuchémoslo en esta mañana, porque lo que vamos a leer son palabras de Jesús. Es un momento de los discípulos y de Jesús. Vamos a estar muy atentos. A él oíd. Así que leamos Marcos 7. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la palabra. Qué precioso momento. Los discípulos a solas con el maestro, ¿verdad? Los discípulos le preguntaron sobre la parábola y él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muy bien, hasta aquí la lectura de la palabra. Y está muy claro que Jesús y los religiosos tienen visiones distintas acerca de la espiritualidad. Y qué importante que nosotros estemos de acuerdo con Jesús en todo. ¿Qué se escuchó en la nube? Este es mi hijo amado, a él oíd. Así que el reto para nosotros es alinearnos con Jesús, es estar de acuerdo con él en todo. Es lo que le pasaba a estos fariseos y escribas. No estaban en la misma línea que Jesús estaba. Los fariseos y los escribas habían elevado a un nivel de máxima espiritualidad aspectos que tienen que ver con tradiciones que se habían establecido por los ancianos, de que si no se lavaban las manos muchas veces no comían, tal y como hemos leído, ¿no? Ellos lo han llevado a un plano espiritual en el que consideraban que si acaso hubiesen tenido contacto con los gentiles o con cosas que ellos hubiesen tocado, se contaminaban. Y no estaban hablando en cuanto a posibles temas de higiene, contaminarse con bacterias. Estaban hablando de contaminación espiritual. Y según enseñaban y creían, ese contacto les hacía inmundos, es decir, indignos delante de Dios. Y esto transmitían a los oyentes, que tenían que lavarse muchas veces las manos, los utensilios. Y el que lo hacía, el que lo tenía presente, lavarse muchas veces las manos, lavar todos los jarros, todos los utensilios para comer, incluso el lecho. Entonces era agradable delante de Dios. Y el que no lo cumplía a rajatabla, pues era inmundo, no era aceptado por Dios. Esto es lo que creían, y los fariseos y los escribas lo habían llevado a un máximo nivel, convirtiéndolo como en un tabú religioso. Y Jesús les dice: queridos amigos, tenéis varios problemas. Y vamos a ver en el versículo 6 y 7 que ya les menciona dos problemas. Les dice Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El primer problema que desvela Jesús en esos hombres es una falsa espiritualidad. Y el Señor usa palabras fuertes con esos hombres. Es interesante que los religiosos consiguieron que de Jesús salieran las palabras más fuertes hacia un grupo de personas o hacia una persona en especial, llamándoles hipócritas, ¿verdad? Les está diciendo a Jesús: vosotros estáis viviendo una falsa espiritualidad. Con todo lo que hacéis, os sentís muy espirituales cuando verdaderamente vuestro corazón está alejado del Padre. Un hipócrita es un farsante, es un mentiroso. Un hipócrita es alguien que finge virtudes o creencias que en realidad no practica. Muestra una cara que realmente no es. Qué bueno sería someternos a un escrutinio todos los creyentes, ¿no? A una encuesta. Aquí en España no se usa, pero en los países latinoamericanos, cuando te van a ofrecer una posibilidad de empleo, pues te piden recomendaciones, ¿verdad? De familiares, recomendaciones laborales, recomendaciones de amigos. Aquí eso no se usa tanto aquí en España, pero en los países latinoamericanos sí. ¿Os suena esto, verdad? Los colombianos, venezolanos por ahí, ¿verdad? De hecho, el currículum tiene más recomendaciones que vida laboral. ¿Por qué? Pues porque se quieren hacer una idea verdaderamente de tú cómo eres como persona. De si lo que tú dices ahí que eres, lo sustenta un amigo tuyo, lo sustenta tu familia, lo sustentan antiguos compañeros de trabajo. ¿Por qué? Pues porque lo que Jesús está detectando en esos hombres es que dicen tener una fe y la manifiestan cuidando una serie de prácticas que no revelan verdaderamente una fe genuina en su interior. Jesús también se refirió a este tipo de personas cuando enseñó acerca de la oración. Encontramos este pasaje en Mateo que dice: y cuando ores, no seas como quienes, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando leemos este pasaje, tenemos que entender
que Jesús no está prohibiendo la oración en público, sino la motivación de aparentar lo que no es. Hacer pensar a los demás que eres una persona de oración, que eres una persona de intimidad con el Señor, cuando realmente no lo eres. Como si al Señor le pudiésemos ocultar algo. Jesús lo que enseña acerca de la oración es que nuestra oración debe ser sincera, debe ser dirigida a Dios, no motivada por el reconocimiento humano. Es más, Jesús enseña la importancia de la oración en secreto, donde nadie te ve. Aparentar es algo que realmente, si no somos cuidadosos, pueda que estemos llevando una vida, que era lo que le pasaba a estos religiosos, ¿no? De mostrar una cara que no es, una falsa espiritualidad. Eso es lo que le estaba pasando a este grupo de personas y les llevaba pues ¿a qué? A juzgar a los otros. Segundo problema, en el mismo versículo dice Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que el segundo problema, ¿cuál es? No se mueve. Laura, dale una por favor. Ahí. El segundo problema es un corazón alejado de Dios. Jesús hace referencia a lo que está escrito en el libro de Isaías, cuando hace mención a esta característica de estos hombres. Dale, porque se ha quedado sin pila, yo creo. Dale tú. Y el pasaje al que hace referencia es este. Dice así, Isaías dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que estos fariseos y los escribas, al igual que la nación de Israel, ¿no?, a la que hace referencia el pasaje en Isaías, tenían información acerca del Señor y aún así su corazón estaba alejado de Él. Todos, si llevas poco de tiempo en los caminos del Señor, hemos escuchado hablar de Salomón, ¿verdad? El rey Salomón. Salomón fue un hombre que recibió, Dios le concedió sabiduría, gran sabiduría para administrar, para gobernar, para aconsejar. Dice la Biblia que le visitaban reyes de todos los lugares para recibir consejo. Y Salomón pasó a la historia como uno de los hombres más sabios que ha existido. Pero desafortunadamente su corazón no siempre estuvo alineado con Dios. Dice así, Primera de Reyes 11:4, dice: cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Esto nos demuestra que es posible conocer de Dios, participar de actividades que tienen que ver con Dios, con la iglesia, actividades religiosas, e incluso experimentar cosas espirituales. Salomón experimentó la bendición que le pidió al Señor de recibir sabiduría, pero aún así no tener el corazón alineado con el Señor, sino tener nuestro corazón lejos de Él. Y hay señales que nos pueden servir de alerta, señales de alarma que nos pueden ayudar a detectar si el corazón empieza a alejarse del Señor, aún a pesar de estar creyendo en Él, y es posible incluso de estar haciendo cosas para Él. Estate atento a las señales de tu corazón. He querido sacar algunas señales de alarma. Endurecimiento espiritual. Endurecimiento espiritual. ¿Qué sucede cuando viene a nuestro corazón el endurecimiento espiritual? Bueno, pues las cosas espirituales como la oración es cada vez más ausente en nuestra vida. La lectura, la escucha de la palabra se hace pesada, le produce sueño, falta de interés. ¿Cuántos aquí experimentamos sueño cuando vamos a leer la Biblia? Yo levanto la mano. ¿Ves? Puedes leer cualquier otra cosa y wow, qué interesante, ¿verdad? A ver con quién se casó esta, anda, si esa se separó de no sé quién, anda, pero si esa estaba con otro, ¿verdad? Y vas a la palabra del Señor y te encuentras que de repente desciende sobre ti, no un halo de gloria, sino una pesadez horrible, un sueño, una falta de concentración.
Así que, ojo, puede ser una señal de alarma. Una señal de alarma que te está lanzando tu corazón hacia las cosas espirituales. La segunda, pérdida de amor por Dios. Cuando leemos en Apocalipsis, dice la Biblia que si algo se tenía en contra de la iglesia de Éfeso, era que habían dejado su primer amor. ¿Verdad? Tenían buena doctrina, un trabajo diligente, perseverancia, todas grandes cualidades, pero su corazón ya no ardía como antes. Alarma, luz roja, pesadez espiritual, endurecimiento, pérdida de amor por Dios. Tercera alarma, resistencia a la voz de Dios. Las motivaciones de nuestro corazón ya empiezan a no ser conforme a la palabra del Señor. Se pierde interés en saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. O solo me interesa la voluntad que encaja con mis planes, que encaja con lo que yo quiero hacer. Entonces empiezas a manifestar una resistencia a la voz de Dios. Dios te está hablando, sí, pero no es el momento, ya llegará el tiempo. Empezamos a prolongar, dar pasos en la línea en la que Dios nos está hablando. Hay una resistencia en nuestro interior. Y aún así sigues creyendo en Él, seguimos haciendo cosas para el Señor. Y una más que esperamos no llegar a esa, y es la tolerancia del pecado o la desobediencia constante. Cuando el amor por Dios disminuye, la obediencia empieza a desaparecer. Desafortunadamente, terminamos por aceptar pecados como algo bueno en nuestra vida, incluso algo necesario. Y es porque ha sido pasando por todos estos pasos que el corazón está manifestando que algo está sucediendo en nuestro interior. Hay endurecimiento, ya no tiene la misma pasión, ya escucha la voz de Dios y no te mueve a la acción. Algo está pasando. Y es lo que le había pasado a estos fariseos. Su corazón estaba alejado de Dios. Seguían siendo referentes religiosos, pero su corazón no estaba alineado con el Señor. Vamos al versículo 8 y vamos a detectar dos problemas más. Les dice Jesús: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Pues aquí tenemos otro problema. Estaban aferrados a las tradiciones de hombres. Hay tradiciones que nosotros tenemos como iglesia y que consideramos importantes cuando realmente no son tan importantes. Y muchas veces las elevamos como a mandamiento. Por ejemplo, yo qué sé, celebrar la Navidad. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que celebrar la Navidad? No lo dice. O que celebremos la Semana Santa, algo que está próximo a suceder. Que tengamos que tener una celebración. No está en la palabra que diga tenéis que hacer esto. Este año, de hecho, he pensado que lo mejor para las familias de nuestra iglesia es que los días de Semana Santa tengáis descanso. Estuve debatiéndome en tener una actividad, hacer algo, venir para acá, y de repente dije, bueno, puede pasar que no haya fútbol para los niños en Semana Santa y los padres puedan tener tiempo juntos y descansar y estar en familia. Así que tomé la decisión de no proyectar nada para ese tiempo. Y no estamos cometiendo ningún pecado, porque no dice la Biblia que tengamos que celebrar Semana Santa. Otra de las tradiciones que tenemos muy interiorizadas es nuestra forma de culto, ¿verdad? De hecho, yo a los hermanos que participan en el culto todos los sábados les mando un guión del culto. Así va a estar nuestra reunión. Y empezamos ¿con qué? Con la bienvenida. Hoy le tocaba el ministerio infantil, ¿verdad? Luego ¿qué? Alabanza y adoración. Luego, oración por la ofrenda. Pero la Biblia en ningún caso dice que nosotros tengamos que pasar al folies o venir adelante o un cesto. Lo que sí dice la Biblia es que cada uno dé como propuso en su corazón, ¿verdad? Pero que dé con alegría y no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el principio. Ese es el principio. Las formas las podemos cambiar. Luego, después de la ofrenda, ¿qué viene? Esto que estamos haciendo ahora, la predicación, ¿verdad? Y después, la despedida del pastor.
Luego además tenemos un estilo musical que, bueno, con el que nos sentimos identificados. Pero lo cierto es que la Biblia dice que cantemos al Señor salmos e himnos. No hay un énfasis en la Biblia en un estilo particular de música. Y muchas veces las personas se cambian de iglesia porque ya no cantan las canciones que a mí me gustan. Como si las canciones fueran para que a ti te gusten. ¿Verdad? No, cantamos al Señor. Y nuestros hermanos se ocupan de que los cánticos adoren a nuestro Dios. Sean himnos, salmos, alabanzas a nuestro Dios. No que a mí me guste. No, es que ese ritmo me parece demasiado rápido. Me parece demasiado lento. Y simplemente porque alguna iglesia establece una tradición con un modelo, pensamos que es la que tiene que ser, ¿verdad? Y luego además forma parte de nuestras tradiciones, pues eso, tener celebraciones, programas especiales, la enseñanza por edades, separar a los niños de los jóvenes. La Biblia no dice que tengamos que hacer eso. Son formas de hacer las cosas, y las formas y las tradiciones son importantes si nos ayudan a cumplir los mandamientos del Señor. Si no, puede ser cambiado. Es lo que Jesús les está cuestionando a estos religiosos. Dice: estáis más enfocados en las tradiciones que en los mandamientos del Padre. Tenéis un grave problema. ¿Y por qué a Jesús le preocupa esto? Porque en ocasiones es más difícil quitar una tradición, una costumbre, que establecer. Es mucho más difícil quitar una tradición que conseguir establecer un principio bíblico. No, esto siempre se ha hecho así. En nuestra iglesia se hace así, ¿verdad? Cuando en 1517 Martín Lutero presentó sus 95 tesis ante la iglesia, defendiendo la sola escritura. ¿Sabéis cuál fue la defensa de la iglesia? La defensa de la iglesia ante Lutero fue: no toda la doctrina y la autoridad viene de la Biblia. Wow, imagínate. Sino de la tradición transmitida por la iglesia a lo largo de los siglos. Se aferraron a las tradiciones y no a la palabra. Por lo tanto, es lo que Jesús le está cuestionando a estos religiosos. Les está diciendo: tenéis un problema. Estáis más sentados en mantener la tradición que en los mandamientos del Padre. Les dice: os aferráis a la tradición de hombres dejando el mandamiento de Dios. Cuarto problema que detectamos aquí: dejar de lado el mandamiento de Dios. Una de mis oraciones, y sé que también es vuestra, es que seamos la iglesia que el Señor quiere para nosotros en este tiempo, en este lugar, ¿verdad? Queremos ser la iglesia que Él tiene pensado para nosotros aquí en Fuenlabrada, que encajemos en su plan. Y por eso es bueno que no le demos mayor importancia a las tradiciones de la que debe tener, y sí que tengamos presentes los mandamientos que están claros en la palabra a la hora de hacer la iglesia. En eso nos tenemos que enfocar. Así que lo que voy a hacer, y de forma muy rápida, es leer algunos pasajes para que veáis lo que queremos ser como iglesia. Y no mantener una tradición, sino que encaje perfectamente con los mandamientos del Señor. Y dice así: predicar, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Queremos orar. Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pablo escribió: orad sin cesar. ¿Qué queremos? Celebrar la cena del Señor. ¿Qué dijo Jesús? Haced esto en memoria de mí. Bautizar. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. También encontramos el mandamiento de bautizar en lo que conocemos como la Gran Comisión. Más, adorar. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. Queremos alabar a nuestro Dios, así que esforcémonos siempre. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ayudar a otros, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Congregarnos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Son mandamientos que el Señor dejó en su palabra.
no son tradiciones. Y en esto queremos ser nosotros, la iglesia, centrados en esto que sí son mandamientos establecidos por Dios para nosotros. La tradición no es necesariamente mala. Nos ayuda a tener estructura, funcionamiento, pero cuando tiene más autoridad que la palabra de Dios, estamos cayendo en un error. Como iglesia, vamos a cuidar los mandamientos del Señor. ¿Qué os parece? Nos sumamos a este reto. Y si vemos que hay algo que cambiar, que es una tradición, que es una costumbre, que se puede mover, no pasa nada. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante es vivir los mandamientos de Dios y no centrarnos en las tradiciones y el corazón alejado del mandamiento del Señor. Y el último problema que vamos a comentar, Jesús no lo detecta en los religiosos, sino que lo detecta precisamente en sus discípulos. Cuando Él se aparta con sus discípulos y les explica la parábola, dice el versículo 18, Jesús les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Qué había aquí en los discípulos? Una falta de entendimiento. Falta de entendimiento. Quinto problema que saca a la luz Jesús en esta enseñanza, en este encuentro con los fariseos, discípulos, con la multitud y por supuesto con sus discípulos, ¿vale? He pensado, pobres discípulos. Pobres discípulos, ¿por qué? Porque ellos han sido enseñados en la tradición, ¿verdad? Ellos han sido enseñados en la religión. Y lo que Jesús les está diciendo se escapa de su entendimiento. Jesús les está hablando de principios espirituales. Jesús les está revelando aspectos que les va a ayudar a crecer en su vida espiritual, no tanto en lo físico, sino en su vida espiritual. Por supuesto, nadie le está entendiendo, y mucho menos los discípulos. Y ahí la importancia del tiempo a solas con el maestro, ¿no? De no oír y me voy. No, Señor, necesito revelación, necesito claridad. Como discípulo te vas y te sientas junto al maestro. Explícame esta parábola, Señor. Y Jesús, que les ve su limitación, que tienen mucho que desaprender, que han asociado cosas espirituales cuando verdaderamente no lo son, ¿verdad? Y que no lo pillan, les deja esta enseñanza que dice así: que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Que es lo que sale por su boca lo que contamina al hombre. Jesús les explica que nada de lo que entra por la boca puede contaminar su vida espiritual, que al final eso va a la letrina. Pero ellos están pensando desde el punto de vista humano y físico, ¿no? Lavar las manos muy bien. ¿Cuántas veces hay que lavarse las manos? Lavar todos los enseres. Y si consigo hacerlo, soy más espiritual. Y Jesús les está diciendo: no. La vida espiritual no se trata de eso. La vida espiritual se trata de examinar lo que sale por tu boca. Dice así, versículo 21-22, dice: porque de dentro del corazón de los hombres, de nuestro interior, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades, ¿dónde están? Dentro. Y cuando las dejas salir, es cuando contaminas tu vida. A mí me encanta la coherencia de Jesús y de la palabra. Porque en otro momento Jesús dejó esta declaración: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Verdad? Me encanta, porque Jesús en dos discursos diferentes está diciendo exactamente lo mismo. Está siendo totalmente coherente con lo que está enseñando en distintos momentos. Y si algo quiero que recuerdes esta mañana es que seamos coherentes. La coherencia. Para mí es el antídoto ¿para qué? Para la falsa espiritualidad. Si estás mostrando algo que no eres, te falta coherencia. Es el antídoto ¿para qué? Para el corazón que empieza a alejarse del Señor. Empiezas a evidenciar cosas que no tienen que ver con lo que Cristo espera de ti. Está siendo falto de coherencia.
Es también el antídoto para la falta de entendimiento, para ser la iglesia que el Señor quiere que seamos. Para que nuestra iglesia no se sustente en las tradiciones, sino en su palabra. Tenemos que ser coherentes con lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que vivimos. Era lo que le estaba pasando a estos religiosos. Y los discípulos estaban cayendo en ello. ¿Por qué? Por falta de entendimiento. Así que creo que uno de los motivos que más aleja a las personas de acercarse con confianza al Señor es la falta de coherencia de los creyentes. ¡Buah! Mi padre en la iglesia no veas cómo levanta manos y canta. En casa no hay quien le tosa, ¿verdad? ¡Buah! Mi padre. Oh, yo qué sé, ¿no? Por eso pensaba al inicio, imagínate que pasáramos por una evaluación. Venga, te autorizo, Mario, te autorizo a que hables con mi mujer y le preguntes cómo soy yo en casa. ¿No? Venga, Dan, habla con Laura, habla con mis hijas y pregúntales. Imagínate que pasáramos todos por ese nivel de supervisión. ¿Cuánto de coherencia habría en nosotros? En cuanto a lo que decimos creer, en cuanto a lo que leemos en este lugar, en cuanto a lo que escuchamos de la palabra y en cuanto a lo que realmente somos. O si estamos viviendo una falsa espiritualidad, como le pasaba a estos pobres religiosos. O nuestro corazón está alejado de Dios y no nos hemos dado cuenta. Hemos pasado las alarmas. Quizás nos ha pasado como Salomón, que quizás descansó en el éxito que tuvo en su vida, en la riqueza que almacenó, la cantidad de mujeres que tenía, y dejó de examinar su corazón. Dice, me va súper bien en la vida, eso tiene que ir bien. Yo tengo que estar bien con el Señor si todo me va genial. Y dice la Biblia que desafortunadamente el corazón de Salomón no estuvo siempre alineado con el del Señor, sino que permitió la adoración a falsos dioses dentro de su reino. Y él mismo presentó sacrificio delante de dioses extraños. Un hombre usado por Dios, un hombre levantado por Dios, un hombre bendecido con sabiduría de parte de Dios. De su corazón no siempre salió lo correcto. En una sociedad, hermanos, que se pierde cada vez, en la que se pierde cada vez más el sentido común y la coherencia, un verdadero discípulo ha de mostrarse coherente con sus valores, con su fe, con su Señor. Hace una semana, yo no sé cuántos visteis, se hizo viral, se popularizó un movimiento, los Terrians. Se dice así, ¿no? ¿Cómo? Terrians. Bueno, me sonaba Terrians, como de la tierra, como muy terrenal, muy mundano. Personas que quieren ser animales. ¿Lo habéis visto? Personas que de repente un día se levantan y se sienten que son otra cosa. No son seres humanos creados a la imagen de Dios, sino animales. Personas con pensamiento, con capacidad de interpretar, de crear, de diseñar, de amar. Porque fuimos creados a la imagen de Dios. De repente quieren ser seres que ni piensan, ni son coherentes, que viven por instintos. Y aquello pues de repente se popularizó. Qué falta de coherencia, qué falta de sensatez. ¿Cómo podemos perder tanto la humanidad el sentido común? ¿Cómo es posible pensar que podemos buscar la paz haciendo la guerra? Es una falta de coherencia. ¿Qué necesita esa sociedad? Creyentes, iglesias coherentes, que no viven las cosas por tradición, sino conforme a los mandamientos del Señor. Este mundo, esa sociedad, tu familia necesita que tú y yo seamos coherentes con lo que decimos creer en todo momento, en todo lugar. Por eso queremos hacer un esfuerzo en esta iglesia por guardar la palabra como lo estamos haciendo, porque queremos ser coherentes. Si Jesús dijo que para ser sus discípulos deberíamos de guardar sus palabras, pues tenemos que hacerlo. Vamos a ser coherentes en ello, ¿verdad? Por eso queremos entrar en este lugar y alabar y adorar a nuestro Dios. Como hemos leído, es un mandamiento del Señor, que alabemos, que adoremos. Y por eso queremos ser esa iglesia donde la alabanza, la adoración, la predicación de la palabra formen parte esencial de nuestra vida como iglesia. Y si hay otra cosa, que son tradiciones y nos ayudan a que esto
siga así, alabando, adorando, predicando, ayudándonos unos a otros, recordando mediante los símbolos del pan y el vino que Cristo entregó su vida por nosotros. Si nuestras costumbres, nuestras tradiciones nos ayudan a permanecer en ello, lo hacemos. Y si no, lo tenemos que cambiar. Lo tendremos que hacer de otra manera para no alejarnos de los mandamientos del Señor. Por eso la Biblia, hermanos, insiste en que guardemos nuestro corazón. Porque ¿de dónde salen las maldades, los malos pensamientos, los malos deseos? ¿De dónde? Del corazón, dice el Señor. Y por eso la Biblia es tan insistente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y tienes que alimentar tu corazón con aquello que verdaderamente te acerque a estar perfectamente alineado con el corazón de Dios. Y por eso creemos en esta iglesia en la importancia de la oración. Orad sin cesar. Un creyente coherente es alguien cuyas ideas, valores, palabras y acciones están en armonía conforme a su fe y a su Señor espera de él. Voy a pedir por favor que suban los músicos. Pongámonos en pie, iglesia, por favor. Hace un par de semanas, en nuestro culto de oración de los miércoles, estuvimos leyendo el pasaje de Santiago 3, que habla acerca del uso de la lengua. Y dice aquel pasaje que escribe Santiago: de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Es esto coherente? No. Por eso dice Santiago: hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Verdad? Si tomamos este pasaje de Santiago, que nos explica claramente los riesgos que tiene el no controlar, no refrenar nuestra lengua, y las palabras de Jesús, que nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Aquí podemos encontrar un buen recurso, quizás una alarma que nos esté lanzando nuestro corazón, como las que hemos comentado, ¿no? Porque quizás nuestras palabras son el altavoz del corazón. A lo mejor nuestras palabras, nuestra lengua puede ser un buen termómetro de lo que está pasando en nuestro corazón. Un altavoz, una señal de alarma, que nuestro corazón se está alejando, que nuestro corazón se está endureciendo a lo espiritual, que nuestro corazón no está escuchando la voz de Dios. Alarma, cuidado. Vamos a ser coherentes. Que no nos pase como estos religiosos que pensaban que estaban agradando al Señor con sus tradiciones y su corazón estaba alejado del Padre. Y del corazón no solo salen palabras, como ya hemos comentado, malos pensamientos. Estamos en nuestro discipulado, estamos preparando a nuestros líderes de la iglesia para que puedan ser discipuladores de otras personas. Estamos hablando precisamente de lo que nos dice Efesios 4:22. ¿Qué dice? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Qué reto tan precioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos ser coherentes. Queremos ser cristianos que viven una fe coherente. Así que ¿por qué no nos tomamos este tiempo, adoramos al Señor y exponemos nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo? Y le dices al Señor: Señor, necesito tanto tu ayuda, Señor. No quiero tener una falsa espiritualidad, Señor. No quiero estar viviendo una tradición simplemente. No quiero, Señor, que mi corazón esté alejado de ti sin darme cuenta. Ayúdame a ver las alarmas. Ayúdame a ser consciente de aquello que está sucediendo en mi interior, Señor. Quizás estoy demasiado preocupado por mi exterior y no estoy destinando el tiempo necesario para trabajar mi interior, Señor. No quiero estar sin entendimiento, como le pasaba a tus discípulos,
Quiero guardar tus palabras. Quiero que afecten mi pensamiento, mi corazón, toda mi vida, Señor. Quiero ser coherente. Ante todo para agradarte a ti. Que eres quien me da la vida, quien me sostiene, quien me alienta, quien me levanta. Quien cuida de mí eres tú, Señor. Te entrego en esta mañana mi corazón una vez más, Señor.